Buena tarde, compañeros. Profesor, mi nombre es Luisa Fernanda Quiroga, mis compañeros María Fernanda Salazar, Carol Álvarez y Jefferson Belandia. A continuación haremos una breve descripción económica de los países China, Brasil, Francia y México, donde abarcaremos temas como lo es la inflación, el PIB, la pobreza, el desempleo, entre otros. Iniciamos con México. Tenemos que México logró cerrar el año 2022 según su economía colombiana, un terreno bastante positivo. De acuerdo con datos revisados y ajustados por estacionalidad, el PIB de México anotó un crecimiento interanual de un 3.1% en el año 2022. En cuanto al crecimiento por sectores, los sectores primario y terciario han vuelto a su crecimiento tendencial, ubicándose en un 1.44% y un 1.15% respectivamente. Eh, Tenemos aquí una tabla que nos muestra los precios de mercado del año 2022 con respecto al PIB. Desempleo. El mercado laboral mexicano mostró resiliencia en el año 2022 y en diciembre la tasa de desempleo se ubicó en un 3.01%, su nivel más bajo para un mismo mes del año 2005. El número de personas desocupadas concluyó el 2022 en 1.65 millones. Inflación. La inflación del consumidor en México ha mantenido una persistente tendencia al alza durante el segundo y tercer trimestre del año 2022, siendo la más alta en 28 años y la más alta desde que el Banco de México adoptó el enfoque de objetivos de inflación. La pobreza. La pobreza en México al finalizar el año 2022 se incrementará un 2.3%, es decir, 2.500 millones de mexicanos, perdón, 2.500.000 mexicanos más estarán en condición de pobreza. Tenemos aquí las políticas económicas, la política fiscal, monetaria y cambiaria. Nos dice que la política fiscal, en las estimaciones de las variables macroeconómicas más relevantes, así como la de las finanzas públicas, resalta su pronóstico optimista puntual de un crecimiento de un 3.0%. En la política monetaria tenemos en el caso, por el Banco de México ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico, y en la política cambiaria tenemos que la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Por último, tenemos aquí una breve comparación de México con Colombia, que hace una breve descripción económica del desempleo, inflación y pobreza. Podemos concluir que las diferencias son realmente eh, devastadoras, de acuerdo con el desempleo. Por ejemplo, en Colombia un 11.2% y en México un 3.01%, lo cual es bastante la diferencia. Le cedo la palabra a mi compañera María Fernanda, que nos va a hablar acerca de Francia. Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. A continuación, voy a hablar sobre la situación económica del país de Francia. Se dice que el Producto Interno Bruto en Francia en 2022 ha crecido un 2.6% respecto al 2021. Se trata de una tasa de 42 décimas menos que la de dicho año, cuando fue de 6.8%. El desempleo en el país de Francia cayó con fuerza en el cuarto trimestre de 2021, con un promedio del 8.6%. La inflación en el año 2022 terminó en cambio con una caída al 5.9% interanual en diciembre, contra un 6.2% en octubre y noviembre, por un repliegue del 3.6% de los precios de la energía respecto a noviembre. La pobreza en el país de Francia en el año 2021 finalizó con una tasa de pobreza del 14.3% de la población, lo que supone que se ha incrementado el 0.1 respecto a 2020, en el que el riesgo de la pobreza fue del 14.2% de la población. Las políticas económicas. La política fiscal en el país de Francia ha disminuido en el último año al 46.7% del PIB,
Se encuentra en el puesto 120 de rating de política fiscal. Es, por tanto, un país con una alta política fiscal. En 2021, los ingresos fiscales totales de Francia han sido de 1.168.602 euros. La política monetaria y cambiaria. Desde la adopción del euro, Francia ha resignado a la posibilidad de poseer una propia y única moneda. De esta manera, la política monetaria y cambiaria está supeditada a la administración del Banco Central Europeo, ente que nuclea a cada una de las economías integradas. A continuación, se observa un cuadro comparativo entre el país de Francia y Colombia respecto al PIB, al desempleo, a la inflación y a la pobreza. Se dice que el PIB en el país de Colombia es del 2.9% y en el país de Francia es del 2.6%. El desempleo en el país de Colombia es del 11.2% y el desempleo en el país de Francia es del 8.6%. La inflación es del 13.2% en el país de Colombia y la inflación en el país de Francia es del 5.9%. La pobreza es del 32.1% en el país de Colombia y la pobreza en el país de Francia es del 14.3%. Muchas gracias. La actividad económica de China creció del 3% en el 2022. Este fue un nivel de los más bajos de hace 40 años en la historia debido a la crisis provocada en la pandemia del COVID-19. Debido a esta crisis, pues como sabemos que fue el país donde inició este virus, donde se erradicó todo eso, donde tuvimos que parar, todo esto afecta a nuestra economía. Por lo tanto, China no tuvo en el 2022 su caída fue impresionante, su crecimiento fue muy lento y con esto se dio que el 3% fue el crecimiento general de China en el 2022. Como lo podemos ver en esta gráfica, China venía con un rango de 7.8, 7.4, 7.9. En el 2020, donde se radicó el virus, vemos que China tuvo un rendimiento del Producto Interno Bruto del 2.2%. En el 2021, pues ya que hubo la reactivación, empezamos nuevamente, tuvo una subida del 8.4%. Pero en el 2022 tuvo una caída y solo tuvo un crecimiento del 3% comparado con el año anterior. Por el lado del desempleo, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en mayo del 2022, la tasa de desempleo urbano promedio en China fue del 5.7%. En los primeros 4 meses de China, en abril, se dio una estadística que fue una de las más altas durante el año, que fue del 6.1%. Esto ellos lo manejan debido a que hay un auxilio, como un resguardo que tienen las personas donde compran para, en dadas ocasiones que se queden sin trabajo, tengan cierta cantidad de dinero para tener una vida estable o tener unos días de estabilidad mientras pueden llegar a tener o a conseguir otro trabajo. Por el lado de la inflación, en el 2020, la tasa de inflación promedio de China aumentó aproximadamente un 2.4% con respecto al año anterior. Obviamente, pues damos cuenta que a China le afectó mucho la enfermedad del COVID-19, la pandemia, las pausas que se hacían, donde la gente tenía que parar, donde la gente tenía que cerrar, donde las medidas eran bastante estrictas porque pues, estaban en juego la salud de muchas personas, ya que fue un virus bastante mortal. Y pues tras una importante recesión en 2021, la tasa de inflación del país asiático, a raíz de todo el tiempo del COVID-19, la reactivación económica y todo ese tipo de cosas, China se estabilizó para tener una tasa de inflación del 2% que se mantenga del 2022 al 2027. Por el lado de la pobreza, en el 2020 China alcanza la meta según informaciones y
informa que erradicó completamente la pobreza extrema. Quiere decir que no hay gente en las calles que no tiene para comer, que no tiene nada de ese tipo de cosas, sino que tienen pues una vida medianamente digna, se puede decir que tenga sus tres comidas, una vivienda, que no lleguemos a una pobreza como a comparación de otros países, como es Colombia. Pues, la pobreza en Colombia es bastante alta, el desempleo también. Por el lado de las políticas económicas, China tiene una política fiscal establecida en un objetivo de déficit presupuestario anual de alrededor de 2,8%, junto con una cuota anual de 3,65 billones de yuanes para bonos locales especiales para financiar inversiones o infraestructura. La política monetaria en el Banco Central de China ha tratado de impulsar el crecimiento evitando una relajación agresiva que podría avivar las presiones sobre los precios, el riesgo, la salida, mientras que la Reserva Federal y otros bancos centrales incrementan la tasa de interés. Por el lado de la política cambiaria, la moneda china ha aumentado su valor en términos del dólar norteamericano, ya que pues esto se debe a las transacciones comerciales que tiene con otros países y pues esto ayuda a aumentar y arroja un saldo superavitario alto. Por el lado de la comparación de China con Colombia, la descripción económica de China, ¿sí?, y Colombia, yo la resumí de esta manera, se resumió de esta manera, como para comparar cómo están sus datos, como pudimos China, ¿sí?, y Colombia, yo la resumí de esta manera, se resumió de esta manera, como para comparar cómo están sus datos, como pudimos observar a raíz de la exposición. El Producto Interno Bruto de Colombia está en el 2,9% en el año 2022, mientras que el de China fue del 3%. Y cabe aclarar que fue uno de los más bajos, pero China es una potencia mundial comparado con Colombia, es una de las potencias mundiales y realmente su rendimiento es bastante alto. Por el lado del desempleo, en Colombia fue del 11,2% y China tuvo un desempleo del 5,7%. Aún así, que buscó bastantes maneras para poderle ofrecer empleo a todos los jóvenes que estaban a punto de graduarse. Por el lado de la inflación, Colombia tiene el 13,2% y China el 2%. Como podemos ver, Colombia ha tenido un devalúo en la moneda bastante alto comparado con el dólar norteamericano, mientras que China ha aumentado su inflación y el valor de su moneda. Por el lado de la pobreza, Colombia tiene el 32,1%, uno de los más altos, y China confirmó en el 2020 que su pobreza extrema fue erradicada. Acá podemos ver que la moneda es bastante diferente, pues Colombia tiene su propia moneda, igual que China. Y con esto pues voy a finalizar un poquito de un resumen de la descripción económica de China y en comparación con Colombia, y le doy paso a continuar a mi compañero Jefferson con Brasil. Bueno, muchas gracias, compañera Carol. Bueno, yo les voy a hablar de todo lo que son las variables macroeconómicas de Brasil. Entre eso, pues encontramos la primera, que es el Producto Interno Bruto de Brasil, el cual creció un 2,9% en el 2022, impulsado sobre todo por el sector de servicios, que avanzó un 4,2% según el Instituto Brasileño de Estadística. La industria creció en 1,6% y el sector agrícola y ganadero retrocedió en un 1,7%, arrastrado por la mala cosecha de soja. La variación interanual del Producto Interno Bruto ha sido del 2,3%, 13 décimas menor que el del tercer trimestre del 2022, cuando fue del 3,6%. Ahora veremos la otra variable, que es la del desempleo. ¿Sí? El desempleo de Brasil en el año 2022 terminó con una tasa media de desempleo de 9,3, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. ¿Sí? La tasa es inferior al 13,2% registrado al final del 2021. Ahí, como vemos, en cuestión del desempleo, fue mucho mejor, la tasa fue mucho más baja
con relación a la del 2021. La verdad, la del 2021 fue algo supremamente grande, fue entre las más grandes que hubo a nivel del mundo, del 13,2%. ¿Sí? Ahora vamos a ver la variable de lo que es la inflación de Brasil, el cual cerró en el 2022 en 5,79%, por encima de las metas gubernamentales, pero mucho menor al acumulado en el 2021. La tasa de variación anual del IPC en Brasil en febrero del 2023 ha sido el 5,5%, dos décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumidor, ha sido el 0,8%, de forma que la inflación acumulada en el 2023 es del 1,2%. También veremos lo que es la variable de la pobreza. El número de personas viviendo en condiciones de pobreza en Brasil se disparó en el 2021 y llegó a 62,5 millones de habitantes, que equivale al 29,4% de la población, el mayor nivel en los últimos 10 años. Ahora entraremos a revisar lo que son las políticas económicas. Entre estas, pues tenemos las tres: la política fiscal, monetaria y cambiaria, y vamos a empezar con la fiscal. La política fiscal, eh, presionada por el aumento de la deuda pública hasta el 74% del Producto Interno Bruto y un déficit general del 9% del Producto Interno Bruto, debe buscar un equilibrio entre el necesario ajuste a medio plazo y la prevención de la aún frágil recuperación. Esto con relación a la política fiscal. Ahora vamos a ver la política monetaria. La tasa de Selic es el principal instrumento del Banco Central para mantener bajo control la inflación oficial, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor amplio, que es el IPCA. En octubre el indicador cerró al 6,47% en el acumulado de los 12 meses. Ahora lo que es la política cambiaria: Brasil sube sus tipos de interés, una subida. ¿Para qué sirve? Sirve para frenar lo que es la inflación y proteger la divisa. Este cambio es el primero que se produce desde el 17 de junio del 2022, cuando el Banco Central subió los tipos de intereses del 0,5 al 13,25%. Ahora, vamos a tener ahí como una comparación breve acerca de lo que es todas las variables macroeconómicas, tanto de Colombia como de Brasil, ¿sí? Entre esto vamos a ver lo que es Colombia, que tiene un Producto Interno Bruto del 2,9, y Brasil, que tiene también un Producto Bruto de 2,9, ¿sí? Si hablamos en la variable del desempleo, Colombia tiene el 11,2 y Brasil tiene el 9,3. Nosotros aquí en Colombia tenemos más desempleo que lo que tiene Brasil con relación al 2022. Con relación al 2021, pues teníamos una tasa más baja con relación a Brasil, que tenía el 13,2. Hablamos del tema de la variable de inflación. Colombia tiene el 13,2 y Brasil tiene el 5,8. En niveles de pobreza, Colombia está en el 32,1 de pobreza y Brasil está en el 29,4. Y pues ahí también hablamos lo que es el tipo de moneda. Pues acá vamos con el peso colombiano y en Brasil es con el real. Listo, acá pues tenemos ahí otra comparación también muy breve, lo que es el Producto Interno Bruto, lo que son los diferentes valores, pero como tal, acá vemos que relativamente en variables macroeconómicas se encuentra mucho mejor Brasil que Colombia. Listo, muchísimas